Yo solo recuerdo el día en el que me dijeron la noticia y recuerdo que, de hecho, ni siquiera mis padres me dijeron de que el UWC había dicho que no iba a poder ir ese año. Yo me enteré porque estaba usando el celular de mi papá, recuerdo, para poner música y vi que recibió un mensaje de la persona del Comité Nacional que le dijo como que ya le dieron la noticia y yo de ¿qué noticia? Y fue súper duro ahí. Ya ahí se sentaron conmigo y me dijeron, no vas a poder ir este año, te tenés que operar ya. Y fue como, wow, ¿ahora qué voy a hacer, sabes? Hola, bienvenidos a Becoming Her, el podcast donde hablamos acerca de cómo convertirnos en ella, que es nuestra mejor versión de nosotras mismas. Les saluda su host, Estefanía. El día de hoy tengo una invitada súper especial, es Mili Luna. Bienvenida. Hola, hola a todos, hola Estefanía. Gracias por estar acá, gracias por conectarte conmigo hoy. Gracias por invitarme y gracias por invitarme a formar parte de este podcast que es demasiado lindo y demasiado inspirador para la comunidad femenina sobre todo. Muchas gracias. Mili, cuéntanos un poco sobre vos antes de comenzar con la conversación y de todos los temas que vamos a abordar. Contanos un poco quién sos. Bueno, me llamo Mili Luna. Para empezar, tengo 20 años. Estoy estudiando mi último año en UWC Costa Rica. UWC es como, en español se traduce como Colegios del Mundo Unido y es como una comunidad donde vienen personas de todo el mundo a estudiar el bachillerato internacional. ¿Qué más? Me gusta mucho el arte, historia. Tengo muchas pasiones, muchos hobbies en realidad. Me gusta mucho leer también. Y nada, en mayo me gradúo y en agosto empiezo mis carreras. Qué alegre y qué bonito escuchar esto, especialmente de mujeres cercanas, y pues tu historia nos va a inspirar bastante el día de hoy. Bueno, entonces comencemos un poco como con tu origen, comencemos con la historia de Miri. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Siempre supiste que te gustaba el arte o fue algo que lo fuiste descubriendo con el tiempo? Pues, bueno, para empezar, soy de Managua, Managua, Nicaragua, y de la ciudad. Usualmente en Managua, en ese momento, cuando estaba más pequeña, promovía tanto el arte. Pero sí que nací en una familia de artistas, mi familia paterna y materna. Mi abuelo tocaba el piano, mis abuelos tenían una banda de rock. Siempre que sí, mi abuela escribe poesía, siempre hubo como arte de diferentes formas, con diferentes contextos, no sé, de todo tipo, que en realidad desde pequeña me inspiraron como a sentir las cosas de una manera diferente. Pero no teníamos como impulsarme a mí como de lleno en lo que me apasionaba. Entonces, recuerdo y tengo una foto como muy emblemática de cuando estaba pequeña y era como el background de mi casa donde nosotros los cuatro vivíamos en un solo cuarto. eh, y salgo yo como con una mesita que mis papás ahorraron demasiado para comprarme para Navidad y salgo como dibujando y así. Y para mí eso es como de los orígenes de cuando mi familia empezó a apoyarme como con ese sueño artístico. Y, quizá como otro punto de inflexión en mi infancia que me hizo, no sé, enamorarme del arte. Recuerdo que fue para una Navidad y estaba como una cosa, un concurso de dibujo en Simán, alguien que dibuje un arbolito de Navidad o que represente como el verdadero significado de la Navidad en un dibujo y que se iba a ganar un gift card. Yo fui, participé y jamás pensé que me llamaran así como tenía como 10 años y ya luego me llamaron y me dijeron como que te ganaste el primer lugar y yo, bueno, tengo para comprarme lápices de colores. Y sí, así más o menos fue empezando. En primaria nunca tuve la oportunidad como de tomar esa como extracurricular. No recuerdo que eran como arte o ECA o algo así. Pero en secundaria y recuerdo que lo hacía más como un hobby, más que por la escuela, pero sí se notaba como que todas mis pasiones estaban como más por el lado de las humanidades, por el lado artístico. Entonces, sí que estaba todo el tiempo leyendo, tomando inspiración de varias formas, pasaba casi que todo el tiempo fuera de clases leyendo y me iba muy mal en matemáticas, que pasaba dibujando a la hora de las clases y cosas así, creo que era como
el ejemplo perfecto más o menos de cómo se iba a dirigir, no sé, esas pasiones. Claro, y ahora que mencionas que ibas como en ese lado de humanidades, ¿qué más te apasionaba aparte del arte? ¿También fue la música, el debate, por ejemplo? Eh, Me llamó mucho la atención la música, estuve estudiando piano por mucho tiempo, también estaba en el Conservatorio Nacional de Música estudiando violín. Fue hasta el 2018 que pues el conservatorio pausó por un tiempo y no pude seguir estudiando el violín, pero como mi familia era como pro en los instrumentos y todo eso, como que yo seguía aprendiendo de parte de ellos. Realmente el cole, como estaba de moda ahí el debate académico de líderes y de Dale y todo eso. Sí. Entonces empecé a escuchar y dije: Me gusta esto", y el profe de historia me lo recomendó y me dijo: "Creo que tenés mucha materia para hacer esto", porque aparte por mi cuenta investigaba muchas cosas de historia, sociales, y me dijo: "Deberías de ir, deberías de aprovechar". Entonces empecé, creo que fue para el 2019, 2018, no, 2017, creo que estaba como en sexto grado. Y empecé a ir a las prácticas y recuerdo que para mi primera práctica yo le dije a mis padres y mis padres estaban como: ¿para qué vas a ir a debate? Era como algo totalmente raro para ellos. ¿Por qué quieres hacer eso? Y yo les contaba los temas y me decía: "¿Qué vas a saber vos de eso?". Entonces entonces había como mucho desconocimiento y yo dije: quiero ir", estaba desesperada, pero recuerdo que la primera vez no logré convencerlos de que me pagaran los $80 de Dale. Fue como: "No hay para eso y no sabemos qué es, no sabemos si es un robo". Entonces, yo seguí como insistiendo, hallando una forma de como de ir atendiendo, como los años posteriores ya me empezaron a apoyar un poco más en ese aspecto, ya me empezaron a pagar las conferencias con mucho esfuerzo. Igualmente seguía como muy interesada en el área académica, pues en el colegio, porque la cultura de debate tampoco estaba muy instaurada en ese momento. Estuve como liderando el club de debate en el colegio por mucho tiempo. Estuve participando constantemente. Me gustó mucho ya meterme como el Student Council y ver si podía hacer algunos cambios en el colegio. Creo que el debate fue como quizá ese impulso de liderazgo que ocupaba hasta cierto punto. Ya después empecé como a creé el club de literatura en honor a una profe que se retiró del cole y también llamé como a muchos estudiantes a empezar a escribir poesía, a empezar a compartir sus ideas, a escucharlos, a impartir como talleres así. Y también en ese periodo como que conecté con mucha gente de otros colegios y empezamos como a intercambiar ideas de extracurriculares, etcétera. Entonces, estaba un poco variado. Igualmente, estuve en el periódico estudiantil, lo dirigí, me encantaba como crear contenido, entrevistar a personas, igual que vos, así como, pero de Sí, una forma evidentemente más empírica, como no sé, hacer algo, porque tenía mucho tiempo libre. claro. Más Claro, y estabas en la etapa como de expandir los conocimientos en ese momento, de descubrir qué es lo que me gusta. Y el debate siento que es algo que te abre mucho, mucho, mucho las oportunidades a decir, soy muy capaz, así como de pararme a decir mi opinión o decir la opinión que estoy representando, decir, bueno, soy capaz de hacer aún más cosas, no solamente para convencer, para apoyar a los demás o inspirar a los demás de otra manera. sí, eso es como te cambia tu forma de verte, no solo a vos mismo, a lo que te rodea, y muchas veces se usa como para bustear el ego o elevar el ego, pero muchas veces creo que si uno sabe manejarlo de la manera correcta, te sirve como para confrontar esas cosas que creías hechas, dichas, o que ya tenías como esos conocimientos previos que nunca habías confrontado en tu vida, lo empezás a confrontar con perspectivas ajenas y creo que el hecho de tolerarlos y cuestionar tus propios conocimientos es un ejercicio que a mí me cambió la vida porque, o sea, me iba preparando para muchas cosas después y yo creo que ahora en la comunidad nicaragüense, yo he visto que ha crecido mucho el debate y todo eso, pero creo que el ejercicio constante de que tengamos ese poder de confrontar nuestras propias creencias es súper importante. Totalmente, totalmente. Creo que hasta a mí me mucha mucho esa parte del debate también.
porque hubo un momento en donde fue como, creo que todavía lo está haciendo como esa sensación de que todo el mundo se estaba metiendo y decir, bueno, yo también lo quiero probar. Y bueno, así como el debate también te abre la mente para eso, también te abre la mente para eh, como hacer cosas más allá de tu círculo, tu comunidad y pues, obviamente de tu país. Y por lo menos pues fue como la puerta para decir, me quiero ir fuera. Eh, Quiero conocer el mundo también, de ese mundo que tanto hablan en el debate. Y quería preguntarte si a vos también te influyó en esa parte, si eso fue lo que te influyó a tomar la decisión de decir quiero ser un estudiante internacional en otro lado, quiero aplicar a otros programas. ¿Cómo fue esa parte? Sí, y eso es como, creo que hubieron varios factores. El debate fue uno de esos que me impulsó, pero yo desde que estaba como en sexto, primer año, yo dije, no, no, siento que quiero irme afuera, siento que esto es una caja. Hay algo que hace falta que en la escuela no lo estoy aprendiendo o no me siento cómoda aquí porque siento que no me están enseñando lo que yo quiero aprender. O sea, todo Ujú, es como muy metódico, aprender a memorizar y a mí no me gustaba eso, pero nunca lo vi como algo tan tangible, siempre lo vi como muy inalcanzable, tengo que tener la plata, si no ujú, salgo del colegio más caro de aquí, no voy a poder entrar a ninguna universidad en el exterior. Entonces, yo creo que ahí empezó y aparte por el debate y todo eso que la gente yo veía a la gente de otros países y me llamaba mucho la atención cómo sus comentarios, aportaciones o sus opiniones, a mí no sé, me llamaba la atención el trasfondo educativo que ellos podían tener. Yo dije, me gustaría, ¿sabes? Entonces ya ujú. para mi cuarto, quinto año empecé a hacer como mucho research de universidades, programas de intercambio, lo que sea. Pregunté incluso a la gente de debate, porque había mucha gente que quizás sí tenía las posibilidades o que quizás ya sabía, porque era gente que estaba metida en muchas cosas. Nada, me topé con UWC, bien con Walton, las aplicaciones para las universidades en Estados Unidos, la Universidad de Navarra, con otras universidades y pues empecé a aplicar. Pero el problema es que para empezar, en una no quedé. Yo dije, bueno, tal vez en otras quedé y quería ir, pero no tenía la plata para ir. Entonces, se me frustró un poco el sueño. Pero casualmente UWC, que era como la comunidad más diversa, ahí sí me aceptaron. Y entonces fue cuando empezó no sé, este shift de qué voy a hacer con mi futuro, voy a ir, no voy a ir, es demasiado diverso, es demasiado raro. Pero sí, ¿Y hubo algún momento donde tuviste que pausar o posponer como el irte, una vez que habías aplicado, como un momento donde tuviste que posponerlo o decir como necesito hacer esto primero, necesito un tiempo? sí, completamente. Mira, yo me gradué para finales del 2022, aceptan en UWC, me dicen todos los 18 países donde UWC tiene colegios, ¿cuáles te gustaría ir? Entonces, yo dije, no me gustaría ir a Costa Rica porque tenía el prejuicio de que, ok, como voy a Costa Rica es como estar en Nicaragua y yo sí quiero ir como salir Y es completamente. cerca, sí. Sí, es cerca, o sea, no quiero. Y la otra opción que me dieron era la India. Y yo dije, no voy a ver a mi familia. Entonces, como, bueno, tenía que hacer una decisión y bueno, al final me quedé con Costa Rica. Tenía muchos prejuicios al inicio de, ok, no voy a tener un shock cultural, no voy a tener completamente erróneas. Y me estuve preparando todos esos meses, mandé mis formularios socioeconómicos, mis formularios de salud, ya empecé como, me presentaron a mis coaños, estaba súper emocionada porque veía gente de países que solo había escuchado en los debates, entonces Claro. yo decía, wow, existe. Y ya justamente como para finales de mayo, yo empezaba en agosto, no, como en junio. Me dijeron, yo me empecé a complicar de salud, tuve que atender al hospital y, o sea, estaba teniendo problemas con la prolactina y estaba súper elevada y no sabíamos por qué. Habían complicaciones que casi que me estaba desmayando todo el tiempo.
y me sentía muy, muy mal. Entonces ya una vez fuimos a un doctor, fue el único doctor que me supo decir, hey, esto es muy probable que sea un tumor cerebral. Y ya como a un mes de irme. Y para mí eso fue como, Ah, un shock, sí, o sea, tengo mi sueño aquí, tengo la resonancia magnética en mi otra mano, y me dijo, te tienes que operar ya, porque no es tu ojo está siendo afectado y, o sea, ya habías tenido una hemorragia en el tumor y esto puede ser muy peligroso. Entonces, para mí fue como, para empezar, esto, aparte que en el aspecto familiar era muy difícil en ese momento porque mis padres habían tomado la decisión de divorciarse. Entonces, estaba pasando por demasiadas cosas y ni siquiera sabía si iba a perder la beca, qué iba a hacer con mi vida. O sea, yo creo que en ese momento, yo solo recuerdo el día en el que me dijeron la noticia y recuerdo que, de hecho, ni siquiera mis padres me dijeron de que el UWC había dicho que no iba a poder ir ese año. Yo me enteré porque estaba usando el celular de mi papá, recuerdo, para poner música y vi que recibió un mensaje de la persona del Comité Nacional que le dijo como que ya le dieron la noticia y yo de ¿qué noticia? Y Dios mío, fue súper duro y ya ahí se sentaron conmigo y me dijeron no vas a poder ir este año, te tenés que operar ya. Y fue como, wow, ¿ahora qué voy a hacer, sabes? claro. Sí, porque habías luchado tanto por ese sueño y lo habías buscado tanto y el hecho que te digan algo así que no está en tu control es un shock Sí, y más teniendo pues una edad muy corta. sí. Y ya eso fue como, este mismo día, te lo digo que estaba en shock, que yo ni siquiera me pude poner a llorar, estaba muy molesta porque ya después que tuve la reunión oficial con mis padres y el comité, me dijeron, ya me habían operado después. Y yo todavía les dije, todavía no era agosto. Me operaron como 2 semanas después. Entonces todavía tenía chance por ir. Yo le pregunté a mis padres y al comité y me dijeron, no, no se puede. Ya es una decisión tomada, ya el colegio sabe. Entonces, como, ¿y ahora qué? Ese mismo día, Estefanía, yo no me pude echar a llorar, solo estaba muy molesta, muy frustrada. Y dije, tengo que hallar una forma de resolver mi futuro ya. No puedo sentarme a llorar. Tengo que, Ujú. tengo forma, ¿sabes? Entonces, ese día recuerdo que senté con la computadora y dije, estas universidades, estos lugares, todavía tengo el tiempo para aplicar a este y este y este lugar. Y de Ujú. hecho, yo estaba como desesperada por hallar un plan B, ¿sabes? Como que yo Claro. no me voy a quedar haciendo nada. Mi papá en ese momento tenía el beneficio de que estaba dando como clases en la UAM, Ujú. entonces me dijo: "¿Por qué no trabajas en la UAM?". Y era lo opuesto a todo lo que yo alguna vez había soñado. Claro. Escuela Universidad de Niños Pipi en el país. Porque ya no podía entrar, qué sé yo, o sea, me hubiera encantado entrar a la UCA o a a la UNAM, pero escuela de niños pipi en el país, en el mismo país, a 5 minutos de mi casa. Entonces era, Sí, no, pero yo creo que mi perspectiva fue algo vas a aprender, algo bueno vas a sacar de esto, y aunque no sea lo que querás, las cosas pasan por algo, tenés que tenés que enfrentarlo, ¿sabes? No te puedes quedar ahí. Que yo escribí una carta a la UAM, ¿será que puedo entrar? De hecho, primero eh, les pedí que me admitieran para arquitectura, era para el segundo semestre, o sea que solo podía llevar 2 clases. Entonces me complicó todito con la carrera y yo decía: "Yo no voy a estudiar arte porque me voy a morir de hambre", el típico prejuicio, pues. el típico prejuicio, sí. Si no quiero estudiar diseño, voy a ver qué otra cosa estudio, pero empecé a hablar con otras personas que tomaban diseño y dije, quizá el año que viene me puedo ir, estudio en otro lugar Ujú. y esto va a ser temporal, solo voy a hacerlo por diversión. Y me cambié a diseño, sí, O sea, fue un cambio total, aparte de tener que estudiar en tu país, estudiar
donde menos querías estar y todavía tener que cambiar la carrera. Cambiar la carrera porque ya era tarde, porque el horario es distinto a un horario extranjero. Sí, fue súper complejo y me sentía perdida los primeros días. Yo recuerdo que iba a la UAM y oraba, me salía de clases y me iba a llorar afuera, porque me sentía, yo no pertenezco a este lugar, yo no me siento conectada, no es mi sueño, no quiero estar aquí. Ujú, Hubieron muchas cosas en el proceso que me marcaron mucho, me hicieron entender qué era lo que quería, ¿sabes? Estaba frustrada, ujú. pero al mismo tiempo intenté convencerme de que hasta cierto punto podía valer la pena por alguna razón. Y entonces me hice de muchos amigos muy, muy importantes para mí el día de hoy en la UAM, personas que aprecio muchísimo. Empecé a tener como las clases de diseño y Ujú. recuerdo que hubo una profe que a mí me marcó muchísimo. Empecé a estudiar historia del arte y eso fue como el punto que me hizo entender que el día de hoy yo quiero estudiar eso como carrera, si no, nunca lo hubiera sabido. Ay, Porque me inspiró tanto, me apasionó tanto la clase que la profe me decía: "Guau, qué bien, y haciendo el mismo esfuerzo". Recuerdo que habían clases de pensamiento creativo y siempre disfrutaba demasiado de la clase. Hasta cierto punto ya pensar: "¿Por qué no me quedo aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer?". O sea, llegó al punto de que me gustó tanto que no sabía si ese era mi sueño, si quería seguir aspirando, si debería terminar la carrera aquí. ujú. Entonces, fue como difícil, pero a la vez me ayudó a darme cuenta que era lo que realmente quería. Y ya al Sí, final, como al final del semestre, me mandaron un mensaje de UWC y me dijeron: "Mira, te congelamos el cupo, entonces vas a poder ir el año que viene". Y aún así, después de haber recibido esa noticia, yo decidí como: "Okey, pero a pesar de que puedo tomarme un semestre libre, quiero seguir estudiando para seguir descubriendo si me gusta esta carrera o no". Pero ese año, esos 2 semestres en la UAM se fueron a la basura. Empecé como frustrada, enojada con la vida, enojada con mi familia, enojada con todo el mundo, y terminé como con, no sé, con muchos aprendizajes, muchas lecciones, aprender a, ¿sabes?, como a ceder un poquito a las cuestiones que no están en tu control. totalmente. Creo que por lo menos a mí me pasa mucho y yo sé que le pasa también a mucha gente que está escuchando esto, que cuando las cosas se te salen del control es como que tenés ese momento, esa frustración donde sentís que todo se te viene abajo. O sea, en donde inevitablemente decís, no quiero absolutamente nada, tu mente se te cierra por completo y después te vas dando cuenta con el tiempo que vas descubriendo cosas que te van dando cuenta de por qué no salen en este momento, de por qué salen en otro momento o por qué salen inclusivamente cosas mejores, pero es muy difícil decirle a una persona que está atravesando ese momento que que todo va a estar bien, al final que después un día vas a ser feliz, que vas a tener amigos y todo, porque en ese momento no lo sentía así, no lo sentía así. Y por más que escuches de personas que salieron adelante y todo, decís como, esto no va a ser mi caso, tu mente se te pone totalmente en tu contra. Completa Es una lucha muy, muy fuerte con la mente. Esto no está en tu mano, no hubo nada que pudiera para detener esto. Y creo que la decisión que tomas en ese momento es como puede cambiar todo, ¿sabes? De lo que sea que quieras hacer. La forma en que lo tomas determina mucho el resultado que vas a obtener después, pero en ese momento a veces es imposible o muy difícil decirle a alguien: "Pensá con la cabeza fría". No podés, sí. No podés, sí, no podés, es imposible. Yo estoy muy agradecida que 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 en este momento decidí, voy a buscar un plan B y esto es lo que voy a hacer. Yo creo que el futuro, las cosas de la vida me dieron la oportunidad de preparar estas cosas para que yo pudiera tomar esta oportunidad. Creo que en un momento de mi vida, te lo juro que yo hubiera dicho: "Hasta aquí llegó, voy a seguir con mi sueño
voy a quedarme aquí, voy a resignarme a todas las cosas que planeé, por las cuales me esforcé tanto en secundaria. O creo que en parte, no sé, uno tiene que hacerle fiel a sus sueños hasta cierto punto. Uno sabe Sí, siempre cuándo abandonar el barco, ¿sabes? totalmente. O sea, es como que, bueno, tal vez esto ahorita no está en mis manos, esto sí, y puedo hacer algo con esto en este momento, pero siento que es totalmente válido que cuando te pasan esas cosas, o saques o te frustres o te dejes sentir como de verdad te estás sintiendo en ese momento y quieras procesar eso en ese momento, pero porque no se le puede decir a una persona que piense con la cabeza fría cuando le quitaron la oportunidad de sus sueños o literalmente tuvo que renunciar a lo que quería por otras cosas. Entonces es muy complicado y de verdad que yo te admiro muchísimo, muchísimo por toda la resiliencia, todo el esfuerzo que tuviste para decir voy a buscar un plan B y así las cosas se fueron resolviendo poco a poco. Era como darle tiempo al tiempo, como dicen. Sí, y fue horrible, te juro que fue horrible porque mi familia ya es como, ya te vas a ir, qué alegre, te vamos a hacer una despedida, ya todo el mundo como apoyando y todo eso, felicitándome y mis amigos, como sobre todo está la presión social es muy fuerte porque todo el mundo estaba esperando, que me conocían ya sabían que iba a empezar, mi generación de compañeros aquí en el colegio, todo el mundo ya tenía como la idea, Milly se va a ir y todo el mundo vio a Milly que pasó toda su vida aspirando en irse afuera, estudiar en otro lugar. En la UAM fue como, ¿qué haces aquí? O sea, Sí, no era que eras tan inteligente y soñabas con tan grandes cosas y ahora aquí en la UAM, como que minimizan mucho el hecho de que estaba en la UAM y que igual sos como X, no sé, por qué no te la gente empieza a juzgar y empezó a juzgar muchísimo y está como en el ojo de la tormenta y al mismo tiempo escuchando las opiniones de la gente de, ya viste dónde terminaste, al final ni te fuiste, era pura mentira. Mira, esto fue horrible. sí, sí. Es que siento que algo que influye mucho también cuando te pasan esas cosas, oye, como dijiste, es la gente opinando y las redes sociales, porque la gente está a la expectativa de ver eh, tu vida afuera o ver cómo te va y de repente ven que las cosas cambian y lo primero que te decís es como que, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? O sea, y no sabes que a veces son cosas que no están en tu control, o sea, son cosas que totalmente se te van de las manos que no quisiste provocar y tampoco que la gente que te quiere provocar. O sea, se te va totalmente. Y yo llegué a un punto en el que estaba tan mal también por la opinión ajena que personas que se me cruzaban y me decían, ¿qué haces aquí? Y yo era como, empecé a compartir el hecho de que, bueno, ¿sabes qué? Me salió un tumor en el cerebro, me tuvieron que operar, me pospusieron la beca, no sé, tuve que buscar a la UAM, pero gente ni siquiera tenía tanta confianza en ese momento, con tal de dar una explicación y no quedar como no sé, como mal, como que pensaran otra cosa. Hasta cierto punto me desgastó energéticamente intentar sostener esa cara ante el público, ante las redes sociales, ante la gente, que en realidad no fue mi decisión, ¿sabes? Y que, no sé, era algo muy fuerte, pero, ah, hubo un punto en el que yo ya, en serio, no me importa lo que la gente piense, pero tenés que llegar a un punto en el que te desgastas mucho emocionalmente para explicar ese tipo de cambios que vos no decidís. Y no siempre, no es una batalla que siempre debes pelear. Yo creo que no vale la Sí, pena. no vale la pena y menos con personas que al final no te influyeron en nada para estar en el antes ni cuando pasó eso ni en el después. Pero son cosas que simplemente no están en tus manos. Lo importante es que ya después de eso se te dio la oportunidad de volver regresar al programa y contarnos cómo fue ya irte a Costa Rica, ya estar ahí, ya estar en el campus. Mira, fue muy curioso porque para empezar, bueno, como vine un año después, ya no estaba como
con la edad de mi generación, está Ujú. un año más vieja que toda mi generación. Entonces, yo tenía ya los 18, sí, más o menos, y como que mi generación estaba todavía aún más joven, y eso fue como una de las primeras cosas que me impactaron, que iba a haber como un age gap y quizás un mental gap, o una diferencia ahí en qué sé yo, pero absolutamente todo era una locura para mí. O sea, para empezar, que mis primeras roommates era china, era una rusa y era una muchacha de Uganda. Entonces, y mi inglés en ese momento estaba muy broken, era muy malo. Entonces yo Ujú. decía, ¿cómo hago? Recuerdo que a veces me ponía frente al espejo y decía, como, recordá que así se dicen las cosas. Guau. Y entonces practicaba y practicaba y fueron los primeros días muy duros porque era difícil conectar con la gente de diferentes culturas. Estoy en una residencia de mujeres y que se llama Hermosa y somos 25 y las 25 somos de países diferentes. O sea, ningún país se repite. Y así con las otras residencias. Entonces hay personas de todo el mundo y claro que hay una comunidad de latinos y todo eso, pero siempre va a haber como una diferencia y eso fue muy difícil al inicio porque yo dije, bueno, no voy a tener un cultural shock tan grande por estar en Costa Rica, pero eso al final no influyó en nada porque estamos aquí en una burbuja y somos, o sea, si hay 5 ticos, es mucho. Wow, Entonces, en realidad no es como la cultura tica, ¿sabes? Como y es otra cosa. Y al inicio sí fue como difícil adaptarme, aprender a comunicarme en una forma respetuosa a personas de otras culturas, saber cómo decir las cosas sin que otra gente se ofenda, cómo preguntar, no sé, como hasta cierto punto mi lenguaje en ese aspecto cambió mucho y mis habilidades de comunicarme. claro, porque estás con gente que viene, eh, como me lo decías antes, como de diferentes partes del mundo, de lados totalmente opuestos y todo cambia. Y tu única manera de comunicarte es con el inglés. No, no me imagino. Sí, sí, pero irónicamente, ¿sabes qué? Fue para mí demasiado raro porque mis roommates eran como todo para mí en primer año y yo hubo un momento en el que me dije cuando como una persona, como una latina, cuando yo iba a pensar que iba a ser tan close con una persona que jamás, o sea, en Nicaragua jamás mi amiga. Y, Claro, y ahí éramos como así y entonces empecé como también a adoptar muchas costumbres las culturas de ellas que a mí me han, que me han- a mí me han transformado, que me han influido mucho, que me han enseñado como muchas cosas. Y creo que eso es parte de la persona que hoy soy en día, ¿sabes? Pero creo que más que todo fue como todas las cosas que tuve que pasar para saber o para sentir que vine acá con ese propósito de ser moldeada, cambiada, no sé. totalmente. Y ahora que, pues, de Costa Rica vas a estudiar en Italia, es algo que tal vez tú, Mili, de años atrás, cuando estaba estancada en ese momento, jamás, o sea, se lo iba a imaginar que cómo iba a dar vuelta a su vida o que se le iba a dar la oportunidad cuando realmente fuera el momento. Sí, completamente. El día que, porque fue también un proceso difícil. Aquí es como hay mucha exigencia académica. Yo había pasado por un periodo vacío donde no había visto matemáticas, ciencias y todo eso, y ahora venir a un sistema académico de ese aspecto tan exigente fue Sí, súper difícil y habían cosas que ya no me acordaba y mi generación, qué sé yo, gente de Finlandia y cosas así, con, con trasfondos académicos mucho más privilegiados sí, y encontrarme aquí perdida como que me sentía muy mal hasta cierto punto y a la hora de empezar a aplicar a las universidades y todo eso, yo podía sentir eso porque yo decía, yo puedo pasar el doble de horas que esta persona estudiando y no puedo tener ni siquiera cerca la misma nota de que ella obtiene, ¿sabes? Como o él tiene. sí. Es súper frustrante, fue súper frustrante, pero
igual como el día que hice commitment con la universidad en Italia, ese día yo me eché a llorar. Fue como un llanto porque vi esa foto que te decía de Milly pequeña, como en el cuarto donde vivía toda mi familia, y yo con la Sí, mesita ahí, yo dije como, "Da- o sea, se te olvida que de dónde viniste, ¿sabes? Se te sí, olvida, se te olvida que tus padres tuvieron que ahorrar meses para comprarte una mesita de dibujo. Se te olvida que te costó como bullying en la primaria, como atrasar tu vida un año, una cirugía de un tumor cerebral, mil y un problemas, todo tipo, y ahora estás como aquí y te estás comparando también con el éxito de otras personas y se está olvidando que vas para Italia a estudiar historia del arte o literalmente a la ciudad del arte y no sé, ese día me sí. sentí como muy mal agradecida con mi vida, con todo lo que había vivido, con las lecciones que había aprendido y solo como que me pedí perdón a mí misma, ¿sabes? Y lloré, lloré, o sea, yo le pedí perdón a esa niña. En ese momento, si le hubieran dicho, vas para Italia, yo sí que se hubiera vuelto loquísima. Wow, Mili, qué Sí, fuerte todo y qué impactante, o sea, la verdad que en un momento creo que uno, en esos momentos uno dice como que minimizo todo lo que he hecho, me olvido de todo lo que he hecho y empezás a sacar como que, o la comparación con otras personas cuando no sabes que tu proceso fue totalmente distinto al resto y no se puede comparar, no se puede comparar. sí. Yo creo que como mujer también es difícil, o sea, Sí, es difícil porque uno siempre se está exigiendo como más y la idea es siempre pude haberlo hecho mejor. Esta noche pude haberme dormido a esta hora para sacar una mejor nota en este examen y esto me hubiese llevado a esta universidad. Y no sé, siempre tenemos como la idea de que siempre pude haberlo hecho mejor, la cual no está mal hasta cierto punto, pero cuando ya se vuelve un perfeccionismo tóxico, yo creo que es lo que te hace sentir siempre insatisfecha con tus logros, la que te hace como olvidar todas las cosas difíciles que has vivido, no te tenés un poquito, ni un poquito de compasión sí, y es terrible, es muy terrible. guau, y ver ahora hasta dónde, y ahora como dijiste, qué importante es el perdón y qué importante también es autocelebrarte, o sea, en vez de como autosabotearte tanto, llegar a un punto de decir me celebro porque vencí una infancia difícil, vencí el bullying escolar, venciste un tumor, venciste un año que estabas en stand-by y decir ahora voy a Italia es un logro increíble. Sí, yo, yo recuerdo ese día, yo le di gracias a mi madre, pero le digo, madre, y a mis padres en general, porque sé, yo no, mi papá recuerdo que el día que me mandaron la carta de que me admitieron y el paquete financiero, o sea, me dijo, hija, puedo decir que por primera vez como en tu vida yo puedo decir que te has ganado algo 100% por mérito tuyo. Y a mí Totalmente. no me pare- y a mí no me parecía cierto. Yo dije, esto es como el ejemplo que yo tengo en mi casa de resiliencia también es como muy fuerte, especialmente la mujer nicaragüense, las madres, todo lo que han hecho para o lo que hacen para sacar a sus hijos adelante es impresionante y Sí, wow, la cantidad de trabajo, esfuerzo y sí, yo lo primero que hice fue agradecerles a ellos y sabes como regañarme a mí misma hasta cierto punto de qué te pasa. mm, sí. Celebrate más bien, sí. Sí, exacto, una palmadita. Claro, y más que eso, creo que a veces uno se da tan poquito a la hora de decir me celebro y todo, y cuando te mereces aún muchísimo, muchísimo más. Bueno, Mili, ¿hay algo que querrás añadir antes de cerrar? Nada, creo que me gustaría compartir la idea de que las cosas que te pasan no es como, no en el momento no se van a ver como
bien o prometedoras en un futuro. O yo creo que siempre va a existir la opción de desistir en el momento. Y yo creo que me gustaría decirle a las demás personas y a las demás mujeres, si tenés la opción de seguir persiguiendo tus sueños, no importa si hay un tumor, un no, un rechazo, vos misma intentándote autosabotear, lo que sea, siempre la mejor idea es seguir persiguiéndolo, ¿sabes? Aunque todo se interponga, porque después te das cuenta que vos podés cambiar tu futuro con decisiones muy pequeñas, incluso cuando todo esté en tu contra. Y también que creo que hay muchas cosas que a uno lo moldean, como tu infancia, las carencias económicas, el bullying o sentirte inferior a las demás personas. Pero confrontar esa idea, de verdad preguntarte quién sos, a dónde quiero ir, en realidad sí valgo, ¿sabes? Aprender a reconocer tus esfuerzos y tus éxitos y precisamente lo que luego te inspira, ¿sabes? A salir de tu zona de confort y eso te lleva muy lejos. Totalmente. Y sí, Muchas gracias, Mili. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste, por esta historia tan inspiradora y te deseo lo mejor en esta nueva etapa, que la disfrutes más que nada, que vivas un día a la vez y te celebres a vos mismo, que de verdad que te mereces más que una fiesta. bueno, Sí, si es una fiesta te invito. está bien. Sí, muchas gracias, Estefanía, gracias por la entrevista, la verdad es que estuvo muy bonita. Gracias por tu tiempo, gracias por las preguntas y gracias por conectar con esa parte como de una que, no sé, uno se guarda mucho y de verdad, en serio, gracias por tu sensibilidad. Gracias a vos. Gracias por compartir este tiempo con nosotras. Si disfrutaste este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo con una mujer que está convirtiéndose en su mejor versión. Si quieres que tu historia sea compartida, puedes escribirnos a becomingherpodcast29@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio.